Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de los biomas. Quienes hablan su profesora de biología. Bienvenidos a su clase, nuestra clase. Clases anteriores habíamos hablado sobre los ciclos biogeoquímicos, habíamos hablado sobre las relaciones biológicas, tanto intraespecíficas como interespecíficas, y cómo son estas relaciones entre los diferentes tipos de seres vivos, los animales, las plantas. Hoy vamos a hablar sobre los biomas. Los biomas están tanto a nivel mundial como también están en el Perú. Entonces, vamos a hablar sobre los biomas. Los biomas, como les dije, están en todos lados, ¿ok? Tanto mundiales como en el Perú. Entonces, simplemente es el tipo de vegetación dominante que es consecuencia de las condiciones climáticas. Debe existir una condición climática para que se dé el proceso de los biomas, ¿ok? Los biomas se van a ir formando a medida que la Tierra va evolucionando. Cuando la Tierra evoluciona, necesita o mejor dicho, va a haber cambios que la Tierra va a realizar y que esos cambios, bien sea por formaciones rocosas, bien sea por el agua o por el clima, el ambiente, va a empezar a formar esa vegetación predominante en cada región que va a darle como consecuencia que se forme un bioma. Ahora bien, el bioma es importante, ¿ok? Debemos decir, ¿por qué? Porque para que se forme ese bioma necesitan varias condiciones. Condiciones tanto de temperatura, de humedad y también condiciones de vegetación, como le dije anteriormente. Las altas temperaturas y la humedad forman los biomas. En la selva, o el bioma selvático, existe mucha humedad, ¿ok? Existe grandes arbustos que gracias a esa temperatura y a esa humedad es que se forman esos grandes árboles, existe la lluvia, existen unas condiciones climáticas diferentes como si nos fuéramos al desierto. En el desierto no hay esos grandes árboles, existe una vegetación muy poca o pobre, es xerófila, es árido el terreno, ¿ok? O el bioma es árido, por eso muy diferente al de la selva. Si nos vamos al acuático, obviamente es el agua, la vegetación o las plantas se tienen que adecuar a esa condición húmeda y a las temperaturas que hay en el agua. ¿Okay? El bioma se va a adaptar dependiendo a dónde se consigue. Ahora bien, dadas las condiciones de vegetación, también podemos decir que el bioma va a tener alteraciones, ¿ok? O sea, las condiciones que hemos hablado anteriormente, tanto de humedad como de temperatura, van a crear las vegetaciones, pero también va a tener unas condiciones. Esas condiciones van a alterar a los biomas, ¿ok? O pueden que el bioma se mantenga en equilibrio. Esas condiciones van a ser la altitud, o sea, bien sea lo alto que esté un bioma. Si es alto, vamos a hablar sobre los copos de nieve, como en el Himalaya, como es muy alto, que se da temperaturas muy frías, o sea, va a haber nieve, ¿ok? Si es muy bajo, va a haber muy poca temperatura, va a haber más calor, va a haber más condiciones áridas. Si está en el medio, acuérdense que va a haber humedad, como en los ríos, los mares, los lagos, ¿ok? O sea que la altitud es una condición importante. Las acciones humanas, nuestras acciones también van a permitir que las condiciones de los biomas se alteren. Y las determinadas formaciones geográficas. Cuando hay movimientos de placas tectónicas, cuando hay movimientos terrestres, esas condiciones geográficas también van a permitir que el bioma se altere.
Recordemos que nuestras acciones, las acciones humanas, también alteran a los biomas, ¿okay? La contaminación, los efectos que hacemos para que el efecto invernadero, los gases tóxicos, ¿okay? Esos gases que van a emanar, emanan pues, como el dióxido de carbono, el monóxido que emanan los carros, o sea, todas nuestras acciones van a repercutir en las alteraciones de los biomas. El término bioma fue propuesto por el científico Clemens en 1916. Simplemente es una comunidad biótica integrada por plantas y animales. Biótica quiere decir que tiene vida, ¿ok? Si todo tiene vida, es por eso que debemos cuidarla, porque si la comunidad biótica, que es integrada, como les dije, por plantas y animales, desaparece, obviamente también puede, en el proceso evolutivo que ocurra el ser vivo, también puede ser que nosotros vamos a perecer porque el bioma se va desapareciendo. Al no haber oxígeno, al no haber condiciones climáticas importantes para que el bioma se dé, también el ser vivo, animales o plantas, puede perecer. Ahora bien, si esto ocurre, ¿verdad? También podemos hablar de que si el ser vivo perece, obviamente la Tierra debe regenerarse con otros seres vivos, así como se regeneró hace millones de años. Entonces vamos a hablar de los tipos de biomas. Existen biomas terrestres, ¿okay? Y existen biomas dulce, acuícola y marinos. Los terrestres ya lo sabemos que son áridos, está el desierto, ¿ok? Los dulces acuícolas se dan en los lagos y en los ríos, es de agua dulce. Y los marinos se dan en los océanos y en los mares, de agua salada. Estos biomas, como les acabo de decir, son importantes para el estudio de ellos. Aquí tenemos entonces un bioma terrestre. Recordemos que también tenemos a los desiertos, ¿ok? Que son los diferentes biomas que existen. Tenemos las tundras, también que son biomas importantes, ¿ok? Y tenemos también a los áridos, ¿ok? Biomas donde hay poca vegetación, ¿ok? Tenemos también, recordemos que cuando son terrestres, son biomas que son de climas muy similares, hay condiciones y plantas o sea, pocas plantas, pocos arbustos, hay árboles muy pequeños, como también hay árboles grandes, o sea, en fin, así como en Lima, pues, en bioma terrestre. Vamos a hablar también entonces ahora sobre los biomas acuáticos, ¿ok? Recordemos que el bioma terrestre es un bioma muy, muy común, es uno de los más comunes que existe, ¿ok? Recordemos también que la selva también es un bioma terrestre. No nada más porque no haya plantas así aquí en Lima, por ejemplo, no hay tantos árboles como existe en la selva, no quiere decir que no es un bioma terrestre, ¿ok? Como le dije, son condiciones que se dan. Si hay mucha humedad, los árboles van a ser más grandes. Si hay poca humedad, los árboles van a ser un poco pequeños. La vegetación va a estar dependiendo del tipo de humedad y del tipo de altitud, como le dije, que se consigue en el bioma. Tenemos el bioma marino, como le dijimos acá, el bioma marino es todo lo que se da en el mar y en los océanos, son de agua dulce, ¿ok? Ahí están los corales, los peces, se consiguen en ese tipo de bioma. También existen biomas acuáticos internos, ¿ok? Como son las cuevas,
¿verdad? Existen esos tipos de biomas. Y también tenemos los biomas dulceacuícolas. Los biomas dulceacuícolas son aquellos biomas de agua dulce, como son los ríos y los lagos, los islotes, ¿ok? También existen en el dulce acuícola y son muy parecidos a los del mar, lo único que son de agua dulce. Pero es que hay uniones entre el agua dulce y el agua salada, ¿sí? Hay biomas donde se unen los dos tipos de corrientes, bien sea la de agua dulce y la de agua salada, pero también igualitos son biomas. ¿Dónde te puedes conseguir? ¿Dónde te puedes clasificar? ¿En qué tipo de biomas te puedes clasificar? Nosotros los humanos, ¿ves? Nos clasificamos en un bioma terrestre, no bioma acuático, ¿verdad? Nuestro bioma, por lo menos aquí en Lima, no es de selva, pero tampoco es desértica. Existen una serie de arbustos, ¿ok? Es un bioma mixto, porque hay temperaturas tanto altas, porque tenemos frío, también tenemos temperaturas muy bajas, porque también tenemos bajas porque hay frío, y también tenemos temperaturas altas porque también hay calor, ¿ok? Tenemos una altitud más o menos importante geográficamente, y por eso tenemos un bioma considerable. No es un bioma ni extremo, ni tampoco es un bioma bajo. Es de más decirles que este es el repaso de la clase anterior, que habíamos hablado sobre los biomas, la primera clase que vimos, que hablamos sobre las relaciones interespecíficas y hablamos sobre los biomas, los tipos de biomas que tenemos. Gracias por su atención. La próxima clase que veamos, vamos a ver ejemplos de todos los tipos de biomas que hay en el Perú. Sin más que decirme, me despido, chao.